¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Monseñor Casareto en este espacio, en este tiempo, en este momento en el cual nos reunimos para conversar y para convidarles los temas que conversamos y tratando de ver en qué creen los que creen, ¿no? En qué creemos los que creemos. Y hoy con un tema particularmente interesante que tiene que ver con este gran desconocido. Creemos en el Espíritu Santo, lo decimos en el credo y vamos a hablar de esto. Bueno, muy bueno. Aquí estamos entonces, Monseñor, con este tema hoy cercano a Pentecostés y en tiempos de Pentecostés del Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Santo que, como se dice por allí, es el gran desconocido. Realmente Padre e Hijo uno los tiene más presentes y al Espíritu a veces como que no le reza mucho o no lo tiene muy en cuenta y sin embargo es el que va insuflando en la Iglesia esta vida, ¿no? ¿Por qué no le contamos un poco a la gente qué es lo que estamos celebrando en Pentecostés, qué hemos celebrado y de qué modo el Espíritu Santo actúa en la Iglesia? Está bien, lo primero quizás que no es tan conocido es que esta es una fiesta judía. Ajá. Y el Pentecostés era, el pueblo judío conmemoraba el momento en que Dios le había entregado las tablas de la ley a Moisés. Y la ley para el pueblo judío fue lo que le dio consistencia. El pueblo judío era pueblo que cumplía la ley de Dios. Uh-huh. Y ese cumplimiento de la ley de Dios le daba identidad a ese pueblo, ¿no? Entonces llama la atención que Jesús, que justamente en la última cena, que era una Pascua judía, instituye la Eucaristía, en esa fiesta, que es la fiesta de la consistencia del pueblo judío, envía el Espíritu Santo, que es el que le da consistencia a la vida de la Iglesia y a cada uno de los cristianos, ¿no? Esto, claro, hoy en día no podemos suponer que todos saben que la Iglesia piensa en un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, ¿no? Es así, es decir, la Iglesia lo piensa así. Y nosotros creemos que Dios es tres personas porque justamente Dios es amor. Y uno solo se ama a sí mismo. Para que haya amor tiene que haber más de uno, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, decimos, es el amor entre el Padre y el Hijo. Y es una persona de la Santísima Trinidad, pero tiene la característica de que actúa en la interioridad, en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando uno es bautizado recibe el Espíritu Santo que empieza a actuar en nosotros, y en el corazón de la Iglesia, es el alma de la Iglesia, por decir así, le da consistencia a la Iglesia, ¿no? Así como la ley le daba consistencia al pueblo judío, el Espíritu le da consistencia a la Iglesia, ¿no? Ok, a ver si vamos ajustando, porque así lo entiendo bien. Pasamos, el pueblo judío tenía sus tablas y las instrucciones de Dios estaban escritas, y escritas en piedra. Exactamente. Con todo lo que implicó para el pueblo judío el vivir sometido o debajo o a la sombra o a la luz de leyes tan estrictas y tan escritas. A partir de Jesús nosotros tenemos otro modo de recibir instrucciones de Dios. Esto es lo que está queriendo decir. A ver, no se anula lo anterior, sí, porque Jesús viene a decir aquello que Dios dijo, que son las prescripciones de Dios, que son prescripciones que son los mandamientos en el fondo, pero que son los signos de amor de Dios, como un padre que enseña a sus hijos a comportarse bien. Dios le da al pueblo los mandamientos para decirle, mire, ustedes viven así cumpliendo estos mandamientos, van a ser personas felices, porque acá están los principios éticos, claro, humanamente lógicos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el Espíritu Santo no viene a anular eso, pero sí el espíritu con el que se cumpla esa ley. Esta es la clave. La actitud interior con la que se cumpla esa ley, y sobre todo la actitud interior que está dispuesta a amar a Dios y amar al prójimo. Y el movimiento fundamental del cristiano, el movimiento interior que guía la vida del cristiano es el del amor. Y eso, decimos, no tiene solamente un fundamento humano, eso tiene una presencia de Dios que nos impulsa en esa línea. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Está bien.
voy otra vez para atrás, vamos despacio, porque no sé, capaz que a ustedes les interesa también. Es una clase de catecismo. Es una clase de catecismo. Pero no, está bien. Pero vamos un cachito para atrás. El pueblo judío tiene la ley, nosotros tenemos la misma ley. La palabra de Dios no se anula. Sin embargo, Jesús andaba renegando con la ley. ¿Con qué renegaba? ¿Con aquellas tablas o renegaba con las interpretaciones de la ley? Y renegaba con el espíritu con que se interpretaban esas tablas, ¿no? Porque de alguna manera los que alguna parte de los dirigentes del pueblo judío sobre todo habían hecho consistir la salvación nada más que en el cumplimiento estricto de una ley que eran mandamientos, pero que se habían ido multiplicando en pequeñas leyes, ¿no? Que tenían que ver con el modo de llevar el cabello, el modo de tener atado las filacterias, es decir, una serie de cosas que son exteriores y que no son esenciales, que son buenas costumbres, aceptables, pero que si no se vive con un espíritu de amor a Dios, de entrega a Dios, es simplemente cumplir una ley exterior, ¿no es cierto? Está bien, una ley que estaba como apretujando a la gente cada vez más en un rincón, ¿no? Claro, exactamente, que no permitían un desarrollo, por decir así, ¿no? Una expresión más libre, ¿no? Contra la propuesta de Jesús, que es justamente venir a liberar a los que están oprimidos. Exactamente. Que no son solamente los que están oprimidos por el poder político, que en su tiempo podía ser el poder de los romanos o el poder de los poderosos y de los ricos, como se hace a veces esta contracara, sino que tenía que ver también con los que estaban oprimidos por sentir que no podían ser libres. Exactamente. Vamos mejor ahora. Usted hablaba entonces de estas pequeñas leyes que se fueron multiplicando en tiempo de los judíos y previo a Jesús. Ahora, mucha gente nos critica a nosotros también, que nosotros tenemos leyes nuevas del modo de actuar en la iglesia, del modo de vivir la fe, que separan en lugar de unir. Bueno, a ver, no sé si separan en lugar de unir. No, yo digo porque hay gente que lo dice. Bueno, puede ser. Yo digo, las leyes que tenemos en la iglesia generalmente son leyes que ayudan, por ejemplo, a honrarlo a Dios. Es decir, no hay una ley, pero la iglesia te dice que hay que rezar y si se puede rezar todos los días. Los cristianos que tienen una práctica, si es posible, asistan a la Eucaristía Dominical. ¿Por qué? Bueno, porque eso ayuda a tener una vida espiritual más seria, ¿no sé? Estar vinculado con Dios y estar animado para actuar con el prójimo, escuchar todos los domingos la palabra de Dios, meditarla. Son, de alguna manera, recomendaciones que ayudan, ¿no es cierto? Y eso es bueno como tal, porque cualquier padre le pone a su hijo una serie de prescripciones que le ayuden, no le dice al hijo, vive de la manera que quieras, ¿eh? Le va marcando un camino que le ayuda a ser más persona, ¿no es cierto? Está bueno. Y está bueno verlo así y plantearlo así también, ¿no? Las propuestas que se hacen desde la iglesia son justamente para esto, son para construir hábitos y para mejorar a veces momentos de desierto, momentos de soledad, que podemos vivirlos en compañía. Y en la práctica, a ver, vos sos un cristiano que practica la vida cristiana. No creo que te hayas sentido oprimido por ninguna de las prescripciones de la iglesia, más bien te han ayudado a llevar adelante una vida de felicidad, ¿no es cierto? Sí, más en el tiempo que nos toca vivir a nosotros, a donde vamos teniendo la mirada y fuimos acompañados a vivir una imagen de Dios diferente, ¿no? Capaz que generaciones anteriores a la mía, sí tenían estas presiones de sentirse oprimidos por algunas características de la iglesia. Yo ya soy de una generación en la cual Dios es amor, o sea, en la cual la presencia de Jesús es una presencia que es transformadora, los sacramentos juegan a favor mío y no son un modo de control de Dios sobre los actos de mi vida. O sea, tenemos que terminar de explicarlo en todos los ámbitos esto, pero el modo en el que yo pude vivir la fe fue desde ahí. Pero ahora te pregunto yo, ¿y vos, el Espíritu Santo, cómo lo tenés? ¿Cómo lo vivís el Espíritu Santo? ¿Qué es para vos el Espíritu Santo? A ver, ¿qué significa? Es buena la pregunta. Para mí es el piloto automático. ¿Vio el piloto de los termotanques y de los calefones, que hay una llamita que está continuamente encendida y que hace que en cualquier momento el artefacto arranque, ¿no? Bueno, yo siento que el Espíritu Santo tiene a veces
esa presencia chiquitita, que parece chiquitita en mi vida, pero que es infalible, que está siempre y que es siempre una presencia, y que está siempre dispuesto a encender aquello que debe encenderse, ¿no? Yo recibo muchas gracias del Espíritu Santo. Conmigo Dios ha sido muy generoso y es muy generoso, y hasta a veces me da vergüenza que sea tan generoso y que yo haga tan pocas cosas con lo que recibo. Pero este Espíritu Santo es esa presencia que nos va haciendo ser capaces de cumplir las propuestas de Dios. A ver si logro expresarlo. Es como una fuerza interior. Una fuerza interior. Que no, exactamente, está bien definido eso. Que pasa nuestros propios límites, que las primeras paredes que rompe son las paredes de mis propios límites, de mis propias excusas, de mis propias negaciones, ¿no? Cuando uno se va entregando a eso, van pasando cosas en la vida de uno que son sorprendentes. Y a mí me ha sorprendido siempre Dios con esto, ¿no? Como te puede pasar también en otro ámbito, que es el mismo ámbito, pero en otra circunstancia de la vida, cuando de pronto tenés un hijo y decís, ahora fui capaz de ser padre. ¿Y cómo puede ser esto? Si hasta la semana pasada no quería, o tenía miedo, o dudaba, y ahora soy capaz de ser padre, ¿no? Bueno, esto que se logra con el amor, y que es el milagro del amor en la paternidad, por ejemplo, también se da con el amor de Dios en otras circunstancias de la vida, que Dios nos hace capaces de hacer cosas que pensamos que no estaban a nuestro alcance. Yo lo vivo así, un poco con esta dinámica. Bueno, vamos a seguir sobre este tema porque realmente vale la pena y vamos a entrar en el segundo bloque en la parte del discernimiento. A ver qué es esto y qué tiene que ver el Espíritu con esto. Bueno. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Espíritu Santo, a veces lo vemos como un espíritu que está en el corazón, que está en nuestra vida, pero lo aislamos de lo que es la determinación en los actos concretos de la vida, ¿no? Y sin embargo, constantemente estamos tomando determinaciones. Bueno, a mí me gustaría en este segundo bloque hablar de un tema que para mí es clave, que es la palabra discernimiento, ¿no? Discernir. ¿Qué quiere decir discernir? Discernir es, bueno, yo tengo que tomar una determinación sobre cualquier tema y tengo que ver qué es lo que me ayuda o qué es lo que no me ayuda, qué es lo que me facilita la determinación o lo que me impide la determinación,
Y ahí es donde decimos que el Espíritu Santo actúa especialmente, ilumina especialmente, ¿no? A veces es muy difícil porque uno se siente nada más que con la libertad humana, con la inteligencia humana, y piensa que va tomando determinaciones uno solo. Pero para la persona que es una persona orante, sabe que Dios tiene que ver con todo. Y que Dios está en absolutamente todas las determinaciones de la vida, ¿no? Bueno, y ahí es donde yo digo, uno obra según el Espíritu. Vamos, a mí me parece que en esto el ejemplo mejor es el del Papa, ¿no? El Papa tiene que tomar muchas determinaciones, yo lo conozco, gracias a Dios lo conozco bastante, y me doy cuenta, él siempre piensa, ¿esto es de Dios o esto o no es de Dios, ¿no? Esto que voy a determinar, ¿es algo que Dios me inspira o es un invento mío solamente, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que acudir más al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, a ver, Dios quiere siempre algo de nosotros, ¿eh? Dios quiere siempre algo de nosotros. Nosotros estamos en este programa, Dios quiere algo, de este programa quiere algo. Tendrá más o menos repercusión, pero Él quiere que lo hagamos y lo decimos hacer porque pensamos que puede hacer algún bien a alguien, ¿no es cierto? O sea, y ahí, en esa determinación de haber decidido vamos a hacer este programa juntos, actuó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que movió los corazones, mueve el corazón de los camarógrafos para que estén atentos, mueve el corazón tuyo y mío para poder decir alguna cosa que sea útil a los demás. Está actuando el Espíritu. Y esto a veces a la gente le cuesta mucho comprenderlo, ¿no? Es que usted hace un planteo que es difícil de comprender, porque le está dando a nuestra vida, a lo cotidiano, a los actos de todos los días, una característica casi sagrada. Porque si Dios está presente en cada acto de mi vida y en cada momento de mi vida, la tengo que tomar de otra forma. O sea, parecería que es como que está demasiado cerca Dios en mi vida, si está en el discernimiento y está en la resolución de cualquier circunstancia en la cual tengo que elegir, está presente el Espíritu de Dios, está presente el Espíritu Santo. Entonces, capaz que asusta un poco esto. Puede asustar, ¿no? Y evidentemente contradecimos al Espíritu cuando pecamos, por ejemplo, cuando realmente hacemos algo que no está bien, no estamos siendo dóciles al Espíritu Santo. Por eso cuando se reza al Espíritu Santo, esta palabra docilidad aparece mucho, ¿no es cierto? Ser dócil al Espíritu, ¿no? Dejarse iluminar por el Espíritu, abrirse al Espíritu. Siempre cuando rezamos al Espíritu Santo estamos hablando de apertura, de docilidad, de una luz que viene, ¿no? Está bien. Ahora, usted nombró antes la palabra libertad, que tenía que ver con el discernimiento. Entonces, la realidad es que yo soy libre cuando elijo. Ahora, soy libre cuando elijo cualquier cosa, soy libre... ¿Para qué lo necesito el Espíritu Santo en el momento de elegir? Yo te digo esto, una persona que elige por una adicción, que toma esa, ¿es más persona o es menos persona? Es menos persona. Entonces, no todas las actitudes de libertad te hacen más persona, te hacen las buenas decisiones más persona. Por eso la libertad, que también, fíjate, esto es muy importante, tiene que ver con un don del Espíritu Santo que es el de la fortaleza, ¿no? Nosotros decimos, el Espíritu Santo da dones. El don de la fortaleza significa ser fuerte para rechazar aquello que no me permite elegir bien y que no me humaniza. Es la primera dimensión de la fortaleza. Y la segunda es ser fuerte para tomar decisiones que seguramente van a tener consecuencias de alguna vez de ataques que voy a recibir o de controversias que voy a recibir, pero que yo sé que son las buenas decisiones y que tengo que tomarlas para enfrentar el mal y para que hagan bien a los demás, ¿no es cierto? Como dicen en la calle, me la tengo que bancar. Exactamente, cuando uno decide, ¿no? Claro, me la tengo que bancar. Pero esto es clave. El Espíritu Santo, uno es libre, pero no todas las determinaciones libres de uno están animados por el Espíritu. Cuando uno elige mal, evidentemente no está animado por el Espíritu, ¿no? Podríamos decir que el Espíritu Santo fortalece el músculo de la libertad. Exactamente, está bueno, está muy bien. Porque exactamente. Tengo que ser fuerte para ser verdaderamente libre. Para ser verdaderamente libre tengo que elegir lo bueno y solo no puedo. Exactamente. O sea, no siempre solo puedo y en general solo no puedo. Entonces,
para esto el invocar al Espíritu Santo es abrir la puerta a la verdadera libertad, Tal cual. que es elegir lo bueno. Exactamente. Es Ahora sí. elegir lo bueno. Está bien. Y en la iglesia decimos que el Espíritu Santo se caracteriza por dar, como decíamos recién, algunos dones, ¿no? A mí siempre me han elegido, porque por ejemplo el don de piedad, que es el que te lleva a rezar bien, el don de consejo, que es el que te permite recibir buenos consejos y dar buenos consejos, aconsejar bien, ¿no es cierto? A mí el de los dones, que siempre el que más los dones que más me llegan son el de sabiduría y el de fortaleza, ¿no? La sabiduría es justamente el don que le permite a uno saber gustar de las cosas buenas de la vida, ¿no? Ajá. Saber gustar, por ejemplo, hay cosas en la vida, y en realidad es en la vida que te hacen bien, los bienes espirituales, los bienes que elevan el espíritu, y el espíritu te hace sabio en ese sentido. Cuando nosotros decimos que una persona es sabia, decimos es una persona que supo vivir bien, que sabe vivir bien, ¿no? Ese es el sabio, no es el piola el sabio. Claro, claro. El sabio es Ni el que más sabe. Claro, ni el que más sabe académicamente, Claro, sino está el que bien. sabe vivir bien. Y el otro don, decíamos, es el de la fortaleza por estas razones que decíamos antes, porque te hace fuerte frente al mal, eso es y te hace fuerte también para implantar el bien, no solamente te hace fuerte frente al mal, sino para poder implantar el bien, ¿no? Está bien. Ahora, hay uno de los dones que creo que es el más cuestionado de todos, que debe ser un problema de traducción, que es el temor de Dios. Sí, claro. Ese es el menos popular de todos. Es el menos popular. ¿Tenemos que tenerle miedo a Dios? No, porque justamente yo creo que estuvo mal enunciado. Ajá. Porque en realidad lo que significa este don es Dios y vos sos vos, ¿viste? Ubicate. Avivate. Claro. Es decir, vos no sos Dios, ¿no? Claro. Dios es Dios. Y entonces a Dios hay que tomarlo en serio. Este es el tema. No es tanto el de temerle, sino el de ubicarse frente a el inmenso amor de Dios y tu pequeñez, ¿no? Y en esto los santos son una maravilla. Los santos uno lee la vida de los santos, ve que hablaban Dios como un mano a mano, hablaban con Dios, ¿no? Ya por ejemplo en el Antiguo Testamento Moisés se caracterizaba por hablar con Dios, ¿no? Pero Dios era Dios y Él era Él, ¿viste? Moisés era Moisés y Dios era Dios. Y los santos son así. Hablan con Dios con una intimidad tan grande, pero siempre sabiendo que Dios es Dios y uno es uno, ¿no? Sí, es algo más fuerte que el respeto todavía. Es algo no te inhibe de tener confianza ni de tener intimidad. Sí, es una palabra que tampoco me gusta mucho, pero es la reverencia. Claro, ¿no? la reverencia. Pero es el respeto que uno puede tener con un padre o con un abuelo o con una persona a la cual verdaderamente respeta. Exactamente. Que vos te sentís cómodo en un diálogo, te sentís cómodo en la relación, tenés confianza, pero hay ciertos límites que no sobrepasás. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el amor a esa persona justamente te pone esos límites. Y hay cosas que a la vieja no se le dicen. Exactamente. Y eso no es tenerle miedo a mamá, es amarla poniendo, atravesando ese amor por el respeto también, ¿no? O sea, esta mezcla de... Entonces, miedo no, a Dios miedo no. Ciertamente que no, ciertamente que no. ¿Cómo va? Uno tiene que dejarse tocar por el amor de Dios. Y si alguna persona en una relación, por ejemplo, marital, le tiene miedo a la otra, algo no funciona, ¿no es cierto? No, el amor es un desentrañante del miedo, es algo que disuelve el miedo, ¿no es cierto? Genera una atracción mutua, ¿no? que Claro. elimina el miedo, ¿no? Ahora, Dios te va a castigar, ¿eh? Eso decían alguna vez. Dios te va a castigar, ¿eh? Eso ¿Cómo decían vamos alguna vez. contra eso? No, bueno, el tema es que uno no, en realidad uno justamente por su propia libertad va determinando cuál es la orientación de la vida y uno recoge lo que siembra. Y esto es importante, va a haber un juicio final. Claro. Al final de la vida vamos a estar en un juicio. Y es buenísimo eso. Claro. Yo me acuerdo mucho, quisiera traer acá la persona de Monseñor Aguirre, que fue el primer obispo de San Isidro, y él decía, es necesario que haya purgatorio, yo quiero pasar por el purgatorio, pero yo no me animo a encontrarme con Dios así, con mis debilidades, con mis defectos.
alguna purificación yo tengo que tener para poder dejar que ese amor penetre totalmente en mi existencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros decimos, que no debe ser tanto miedo al castigo, sino un poco ponerse en condiciones de poder tener un diálogo con alguien que es la pureza por esencia, que es el amor por esencia, ponerme en condiciones de poder hablar y dialogar y encontrarme con ese amor tan infinito de Dios, ¿no es cierto? Qué lindo. Bueno, yo diría, es bueno que hayamos tomado este programa del Espíritu Santo porque, como decías vos, es la persona de la Santísima Trinidad menos conocida y es la que más actúa. Tal cual. Y además, quizás olvidamos algo que, no lo olvidamos, lo decimos ahora, ¿no? El Espíritu siempre lleva a Jesús. Por eso no hay como una redención nueva del Espíritu. El Espíritu, el único que redimió fue Jesucristo. Y el que enseñó todo fue Jesucristo. Y por eso Jesús dice, cuando venga el Espíritu, les recordará todo lo que yo les he enseñado, lo actualizará todo lo que yo les he enseñado, es decir, todo lo que yo les he dicho, lo que he hecho, lo va a poner realmente en el corazón de ustedes. Bueno, y así parece que se acabó el programa. Bueno, muy lindo. Que el Espíritu actúe en todos No duró ustedes. nada hoy. Que el Espíritu actúe en todos ustedes con mucha fuerza. Gracias.